Vamos a tratar ahora el tema que se llama ¿cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Se llama el tema así: ¿cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? El salmista dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Esta es una decisión que propiamente está tomando David al decir: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y yo creo, hermanos, que mucho le debemos a la palabra de Dios. Mucho es lo que la Biblia ha hecho por nosotros. Mucho es lo que Dios a través de su palabra ha logrado hacer en nuestra vida. Tan grande es Dios, hermano, que leer la palabra de Dios, tan solamente leer la lectura, los salmos, los libros poéticos, son tan preciosos, tan poderosos, tan atractivos, que nos llenan el alma, nos regocijan grandemente al leer las poesías preciosas que solamente un Dios sabio nos pudo dejar escritas sintéticamente aquí en este libro que se llama Biblia. Nos dejó un total de 66 libros escritos por aproximadamente 40 hombres en un periodo de 1400, 1600 años. Un libro preciso, perfecto, poderoso, digno de confiar, que se llama Santa Biblia. Ni hay que añadirle ni hay que quitarle. La Biblia es la palabra de Dios. Quien la lea, quien la estudie, quien la medita, su vida será transformada. Es poderosa la palabra de Dios. Amén. Entonces mucho le debemos a la palabra de Dios. Yo no sé si usted se acordará de su vida en la cual usted antes y yo vivimos en un tiempo que íbamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros anduvimos en un tiempo haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de lo mismo que los demás. Y gracias a que se nos habló de la Biblia, se nos predicó la palabra de Dios, Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad que se llama Biblia. Y hay muchas cosas, hermano, que le debemos a la Biblia. Por eso el tema es: ¿cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Cada cristiano que es convertido a Cristo debe de tener comunión con la palabra de Dios. Porque si Dios es la palabra y la palabra es Dios, hay que pasar tiempo en la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos muy complicados, donde muchos medios sutilmente están sustituyendo el tiempo que debemos de pasar tiempo en la Biblia. Hay muchos medios que nos roban, como decía nuestro hermano, nos roban el tiempo para pasar tiempo con Dios en su palabra. Encontrar deleite en la Biblia, encontrar placer en la Biblia, eso sería maravilloso para cada creyente, porque el problema por cual no leemos muchas veces la Escritura es porque no encontramos sabor en la Biblia, y a veces nos aburre leerla, no le encontramos la llave para decirla, quiero leer. Y hermano, tenemos que regresar y pensar: Señor, como el salmista decía, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Significa, con ellos me has dado vida, con ellos me levantas, con ellos me fortaleces, con ellos me animas, con ellos me das más fe. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Hermanos, nunca, jamás, por favor, iglesia, no dejen la palabra de Dios, no la dejemos. Dijimos que la gente cambia, los tiempos cambian, los tiempos van cambiando, todo va cambiando, pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra nunca va a cambiar. Ahora bien, la palabra de Dios, hermanos, según la Escritura, es la que nos capacita para la obra del ministerio. Ella nos capacita. Nada más hay que leerla para aprender cómo es que puedo hacer algo en el ministerio de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Nos dice que es la Biblia la que nos capacita para el ministerio. Según las Escrituras, si va conmigo en las Escrituras, en 2 de Timoteo, pasajes que ya hemos estudiado previamente, pero vamos a darle un recuerdo aquí. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios nos prepara ¿para qué? Para toda buena obra. La Biblia nos capacita, la Biblia nos proporciona los medios que requerimos para estar activos para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano necesita hacer? Pasar tiempo en el libro que le va a proporcionar la información que requiere para podernos involucrar, envolver en toda buena obra. Y hermanos, es una buena obra apoyar misiones, amén. Es una buena obra ganar almas, es una buena obra
obra predicar el Evangelio. Es una buena obra orar por los enfermos, visitar a los enfermos. Es una buena obra apoyar a quienes están buscando los niños en San Luis Potosí o están buscando niños en Ecuador. Esa es una buena obra, mis queridos hermanos. Eso es poner dinero para que vayan y prediquen el Evangelio que salva las almas. No solamente nutre las necesidades físicas de la persona, y sé que el mundo material en el que vivimos está buscando cómo satisfacer las necesidades físicas de la gente que vive en el África en extrema pobreza, y sí, hay que hacer algo por ello, pero la necesidad más grande del humano es que su alma se la lleve el Creador cuando se muera, para que conozcan a Cristo. Porque, hermanos, físicamente la persona puede estar muriéndose, y qué triste es eso, pero será más triste que esa persona, su alma, perezca en el infierno. Por eso ponemos énfasis, queridos hermanos, en misiones, en dar testimonio en mi trabajo, dar testimonio donde voy a trabajar, dar testimonio que Cristo vive en mi corazón y que lo amo y que le predico y que le sirvo. Y, queridos hermanos, a veces tenemos la presión de hermano, ama al Señor, sirve al Señor, predica al Señor y deja que Dios te use. Pero dice el salmista, simplemente dice: nunca me voy a olvidar de tus mandamientos, porque con ellos tú me has vivificado. La palabra de Dios que dijimos nos capacita para ministerio, para obrar, ¿qué dice la Biblia acerca de misiones? ¿Qué dice la Biblia acerca de apoyar? ¿Se acuerdan que vimos el mes pasado todos los martes ejemplos y los últimos 2 domingos de ejemplos de personas que apoyaron? ¿Se acuerdan de los hijos de Barzillai? Cuando David da orden a Salomón, cuando dice David: mira, te pido que a los hijos de Barzillai, cuando yo me muera, los traigas y sean los primeros en la mesa del rey. ¿Se acuerdan que Barzillai le llevó a David leche, le llevó queso, le llevó miel, le llevó pasa, le llevó camas, le llevó traste, le llevó café? Bueno, ¿qué no le llevó Barzillai en momentos de pruebas a David? ¿Se acuerdan de la mujer sunamita que ayudó a Eliseo? ¿Cómo es que esa mujer recobró todos sus bienes y su hijo? ¿Se acuerdan de la mujer a la cual atendió Elías? Vimos ejemplos de la mujer de Rahab, la ramera. Vimos ejemplos, hermanos. Hay bendición por apoyar. Eso es hacer obra. Hermanos queridos, quizás no seamos una iglesia numérica y no tenemos prisa de dar con números grandes, pero que tengamos un corazón para amar a Jesucristo y estar dispuestos a hacer su voluntad aquí donde sea, y que desde aquí, desde Princeton, norte de Carolina, podamos ser una iglesia que está teniendo parte en la obra de otros hombres de Dios que los ha llamado a predicar el Evangelio, y que enfoquemos nuestro corazón en amar a Jesucristo, y que aquí donde estemos hagamos su obra tanto local como más allá de nuestros alcances. Ahora bien, la palabra de Dios nos proporciona, nos capacita. La palabra de Dios, hermanos, nos nutre. ¿Usted ha visto gente desnutrida, toda flaca, que no aguanta el primer agarrón? La palabra de Dios nos nutre. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, si quiere ver conmigo, 1 Timoteo capítulo 4. La palabra del Señor nos nutre. 4:6 nos dice así, 1 Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. ¿Cómo dice ahí? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a su discípulo Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso? Le dice: ocúpate en la lectura y nútrete con las palabras de la fe y de la buena palabra. Desecha las fábulas y de cosas y de cuestiones de ellas. Y también dice en el capítulo 6, versículo 3, note lo que dice la escritura, lo siguiente, verso 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está vanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, de esas personas que están discutiendo que si la Biblia es o no es inspiración divina, que si es revelación fiel o no es revelación fiel, que si es autoridad o no es autoridad. Mire, querido hermano, la Biblia es la palabra de Dios y no necesitamos la aprobación de algún erudito para decir que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pero hay que nutrirnos, hermanos. La gente se alimenta, come para estar, ¿verdad? Toma pastillas, toma energías, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas cosas? Vitaminas, ¿verdad? Toma cosas así para estar nutrido y aguantar y tener defensas y estar más fuerte y todo eso. Hermano, la Biblia nos da defensas espirituales. Nos da energía espiritual. Como les decía, a veces entramos en depresión espiritual, desánimo espiritual, y ahí es más difícil de salir. Pero la Biblia, hermano, nos nutre. Nútrete con las palabras de verdad. Desecha las fábulas y de las cuestiones, dice la Escritura así. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios es el alimento espiritual del cual debemos de alimentarnos. Job capítulo 23 y versículo 12 nos da el ejemplo. Jeremías 15:16 también nos da una directa y una dieta completa y balanceada. La palabra del Señor, hermanos, si nos vemos en el libro de Job capítulo 23 verso 12, encontraremos lo siguiente. Job capítulo 23 versículo 12, dije así, ¿verdad? Dice la Escritura: del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Entonces, queridos hermanos, dijimos que la palabra de Dios nos nutre. Bien, la palabra de Dios nos nutre, nos fortalece, nos vivifica, nos energetiza y nos da buenas defensas espirituales. Amén. Porque, hermanos, se necesita la fortaleza espiritual. Constantemente somos bombardeados, constantemente somos el blanco del diablo, mi querido hermano. Sí, el diablo nos quiere tumbar, el diablo quiere vernos arruinados, avergonzados, culpados por esto o aquello. Tenemos, hermano, que echar mano de la palabra de Dios y ocuparnos en la lectura. Número 2, la palabra de Dios es nuestra lechita que hay que tomarnos todos los días. Según 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 nos dice que la palabra de Dios, según la Escritura ahí, dice la Biblia: desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra de Dios es ¿qué? Nuestra lechita. Amén. Nuestra leche. Ahí con el patrón tiene un puño de vacas Angus, ahí puras vacas, y están recién paridas, puras vaquillitas. Y ya le dije yo a él que quiero una en el corral ahí, que él me diga cuál para ordeñar en la mañana todos los días. ¿Alguien probó de esa leche de chamaca? De esa leche de bronca que le llaman algunos de ustedes. Yo fui criado con esa leche prácticamente. ¿Sí? Y esa leche en la mañana llegas y la ordeñas a la vaca, le avientas de esa tablilla de la abuelita, de tablilla de chocolate, la agarras y la mezclas con azúcar, y luego te la llevas y te llevas unas piezas de pan, hermano, de un día antes, te la llevas así, y luego te agarras con el panecito a las 5 de la mañana con frillito en el winter. Tiene que estar una vaca ahí pialada para ordeñarla, porque se requiere, hermano, la leche. Yo les digo a los trabajadores, en vez de que lleguen todos crudos con cervezas con sus mugres camionetas, van a tenerse que aventar unas 3 más, porque hay mucho concreto que tirar y ocupamos fuerza. Hermano, la palabra de Dios es la leche que nos nutre, nos fortalece. Hermano, vea usted la diferencia grandísima de un niño bebecito que se alimenta con el pecho de la leche de la mamá a uno que tomó pura de polvo. Vea la grandísima diferencia y usted mirará que estos niños tienen muchas más defensas que uno que se alimentó con de polvo. ¿Es verdad? ¿Sí me está siguiendo? Tienen más defensa, porque se alimentó del seno materno y hermano, aliméntese de la leche espiritual que Dios le da. No se ande comiendo allí las sobritas, las migajitas. Usted sabe que hoy en día en el internet está todo lo que da y hay un montón de predicadores que están dando prédicas y prédicas y prédicas. Ok, está bien, predican pastores, pero cristianos, su comunión con Dios en la palabra de Dios es más importante que escuchar a cualquier predicador. ¿Me está siguiendo? La palabra de Dios es nuestra leche. Número 2 es miel. La palabra de Dios es como una miel. Salmo 119, 103. ¿Quiere ver usted lo que dice la Biblia? El 103 del 119. Dijimos que la palabra de Dios es como la miel. Sabe buena.
Ayer, antier en Kingston, por ahí fui a una tienda donde venden puras cosas naturales. Todo es natural. Me compré una pasta de dientes porque mis dientes ya se venden pudriendo. Entonces tuve que echarle algo allí. Compré, hay unas pajitas así. Cuestan, no sé cuántos centavos cuestan. Trae miel naturalita. Compré un puño de pajitas y me las puse ahí traía en la boca y andaba yo trabajando y con miel ahí. Sabe buena la miel. Note lo que dice el Salmo 119, 103, ¿está con él? Salmo 119, 103, dice la escritura en el versículo así, 119, 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cómo la palabra de Dios? Como la miel. Oh, hermano, qué bonito es meditar en la Biblia, ¿verdad? Agarras la palabra de Dios, un versículo de la Biblia y te regocijas en él y estás pensando en la palabra de Dios y vas aquí, vas allá y estás pensando en la palabra de Dios. La palabra de Dios sabe más buena que la miel, mi querido hermano. Por eso he dicho, es mejor estar en la palabra de Dios que en el Facebook. Es más mejor la palabra de Dios que estar detrás de un aparato. Miren, hermano, le voy a decir lo siguiente. La tele fue diseñada con el único propósito de quitarnos el tiempo y de crearnos el vicio de verla. Porque es un vicio. ¿Sí o no es cierto? Tan fuerte está ese vicio, hermano, que si se la pones a un niño y lo acostumbras a que vea la tele, quítasela un día para que veas el poder que el diablo tiene. Te va a aventar un zapateado tipo Jalisco y no se la quitas. Yo lo calé, hermano. Yo lo experimenté. Dije, voy a quitarla a ver qué pasa. Hermano, parece que me morí. Estaban tristes. Estaba la cosa en luto. Sería muy bueno que acostumbráramos a nuestros hijos a que su deleite sea este libro. Porque así lo dice Deuteronomio. ¿O no es cierto eso, queridos hermanos? ¿Sí se está dando cuenta de que estamos poniendo en manos de este mundo la mente tan noblemente, tan inocentemente de nuestros niños, que se los está corruptando a tal punto donde ya ahora, hermanos, vemos muchas cosas muy difíciles? Por eso vuelvo a decir, iglesia, y he estado predicando desde que comenzamos a trabajar aquí: Biblia, no dejemos la Biblia. Nuestra espiritualidad se va a ver atizada, nuestra vida en fe se va a ver acrecentada, y gloria a Dios, hermano, que cuando vengan situaciones adversas, una Biblia bien leída será aquella que te va a recordar que Dios sigue siendo fiel en problemas, en tropiezos, en caídas. Dios es Dios a pesar de que otros cambien. Dios es Dios a pesar de que mi debilidad sea tanta. Dios es Dios a veces cuando ya no quiero. Dios es Dios a veces cuando ya me cansé. Vale la pena servir al Señor. La palabra de Dios es más dulce que la miel. La Biblia nos enseña en Proverbios 16, 24. Fíjese lo que dice la Biblia. Proverbios 16, 24. Vamos a la escritura allí. Proverbios capítulo 16, verso 24 nos dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor lo siguiente: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, y los dichos de Dios son suaves y son miel. Otro pasaje de la escritura más que nos ilustra esto, Salmo 14, 29, primero de Samuel 14, 29. Esta es una ilustración. Primero de Samuel 14, 19. Estamos hablando de Jonathan cuando viene él cansado y viene con pocas fuerzas, y él viene después de haber tenido una gran victoria contra los filisteos. Saúl había hecho un pacto con el pueblo que comiese o probase algo, sea muerto aún fuese su propio hijo, y el pueblo estaba hambriado ya por varios días. Ya para entonces Saúl se había desviado y apartado del pos del Señor. Pero tenemos el ejemplo aquí en 1 Samuel 14, 29. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer del verso 27. Pero Jonathan dice así: no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de ¿qué? Y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho juramentar. Dice, ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía.
Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo ha sido aclarados mis ojos por haber gustado un poquito de miel. Ahí está el ejemplo, hermanos, que cuando lees las escrituras, ¿qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como dice la Biblia en el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los insensatos. ¿Quieren ver ese versículo conmigo? Salmo 119. La palabra del Señor, hermanos, su exposición, su lectura, su maravillosa lectura nos alumbra, nos hace entender maravillosas verdades. Salmo 119, déjenme ver si encuentro el pasaje. El Salmo 119, 130, fíjese lo que dice ahí. La exposición de tus palabras, ¿qué hacen? Alumbra y hace entender a los simples. ¿Se da cuenta, hermano, que la palabra de Dios nos alumbra y nos hace entender? Nos ilumina, nos ayuda, nos fortalece. ¿Qué no hace la palabra del Señor? La palabra de Dios es más dulce que la misma miel, y hay otros pasajes más que nos ilustran estas mismas cosas. Estoy llegando al término de lo que quiero decirles. La palabra de Dios, hermano, es como manzana. Según la palabra del Señor en Proverbios 25:11, es como una manzana. Pero vamos a ver más adelante, y termino aquí con estas tres cosas. Número uno, la palabra de Dios es el pan de cada día. Our daily bread. Amén. Es nuestro pan de cada día. No solamente el hombre de pan va a vivir, sino toda palabra que proviene de la boca del Señor. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para probarte, para hacerte saber que no solo de pan vas a vivir, sino de toda palabra que proviene del Señor. Mis hermanos queridos, ¿quieres sustentar tu vida espiritualmente? Lee la Biblia. Amén. Y hermano, la Biblia nos corrige, la Biblia nos enseña, la Biblia nos purifica, la Biblia nos limpia. Es importantísima la palabra de Dios. Ese es el pan de cada día. Es el agua, hermano. Es el agua de vida. Isaías 55 también nos enseña en el versículo 10 y 11 que es el agua que nos refresca el alma, nos hidrata, nos fortalece. Véase Isaías 55 y estamos ya terminando nuestra enseñanza. Isaías 55 versos 10 y 11 dice así la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que la envíe. Como la lluvia desciende de los cielos y riega la tierra y da pan al que siembra y semilla al que come, dice, así es mi palabra. La palabra de Dios, hermano, siempre hace un efecto en nuestras vidas. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Esto es lo que hace la lluvia. Hace que la tierra que germine, hace que dé su fruto la semilla, para que dé sustento al que siembra, y pan para que coma. Dice, así es mi palabra. Hermanos, pasar tiempo en la Biblia no es en vano. Pasar tiempo en la Biblia es lo más maravilloso que podemos hacer. Amén. Dice el salmista: nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has dado vida. Hermano, no dejes la palabra de Dios. Pastor, ¿en qué libro tengo que leer? Ay, hermano, tenemos 66 libros para leerlos. A mí me gustan mucho leer los del Antiguo Testamento, me gusta el Nuevo Testamento, siempre lo estoy leyendo. Pero léase las escrituras, hermano. Mire, ¿quieres aprender sabiduría? Léete Proverbios. ¿Quieres aprender las injusticias y las vanidades de la Biblia? Léete Eclesiastés. ¿Quieres aprender lo que son las leyes levíticas y la importancia de vivir una vida santa? Léete el libro de Levítico. ¿Quieres aprender acerca de organizar grupos y cómo llevar un orden? Léete el libro de Números. ¿Quieres aprender las leyes de Dios y de lo importante de guardar la palabra de Dios? Léete Deuteronomio. ¿Quieres aprender el principio de la creación? ¿Quién creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos? Léete Génesis. ¿Quieres aprender lo que dice la Biblia acerca de diseños y de arquitectura? Léete el libro del Éxodo. ¿Quieres aprender todo lo que quieres? Está en la Biblia. ¿Qué andas haciendo ahí con tu telefonillo, Facebook? Date cuenta, por el amor de Dios, que ahí no aprendes nada. Y luego vienes y me dices, pastor, yo tengo cerebro de teflón, no se me pega nada. Y menos echándole basura. ¿Lo está siguiendo? Aproveche su tiempo. Lea las escrituras. Medita en ellas, aprenda de ellas y serás un obrero aprobado para Dios. Padre, gracias por tu palabra que nos la das. Aprendemos de ellos valores, principios.